Y América Latina vamos a hablar de una importante entrevista que le realizaron al presidente argentino Javier Milei. En este caso, lo que es noticia es quién le hizo la entrevista. Hablamos de Lex Fridman, quien nació el 15 de agosto de 1983. Es un informático ruso-estadounidense, investigador del tema de inteligencia artificial, pero también muy conocido por ser presentador de podcasts que trabaja y enseña en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Fuera de la academia, Fridman es conocido por esta serie de podcasts y videos de YouTube, donde entrevista a una amplia variedad de invitados, incluidos científicos, matemáticos, historiadores, comentaristas políticos, autores, filósofos, economistas, presidentes, artistas, un sinfín de personas importantes. Ahora, lo que quiero que usted me preste atención, después de presentarle a quién es el entrevistador, la manera en la que presenta al jefe de Estado argentino Javier Milei. Echemos un vistazo. Esta entrevista fue realizada con el presidente hablando español y yo hablando inglés, con un intérprete traduciendo simultáneamente. Hacemos el episodio disponible con doblaje y subtítulos en inglés y español gracias a nuestros grandes amigos de Eleven Labs. Si estás viendo en YouTube, puedes cambiar entre inglés y español haciendo clic en el icono de engranaje, seleccionando pista de audio y luego eligiendo el idioma. Igual con los subtítulos. Si estás viendo en X, publicaré las versiones en español e inglés por separado. Si estás viendo en Spotify o escuchando en otro lugar, probablemente solo publicaré la versión en inglés. Esta es la primera vez que hago algo así, en un idioma extranjero. Fue desafiante, pero revelador. Espero seguir conversando con muchos líderes mundiales de esta manera por 2 o 3 horas, incluyendo a Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin, Narendra Modi y Xi Jinping. Bien, esta era la presentación al presidente argentino Javier Milei. Debo confesarle que estaba esperando que dijera también y a dictadores, ¿no? Estaría interesante poder conversar con ellos. ¿Qué le parece? Si juntos vamos a mirar cómo era un fragmento nada más de esta importante entrevista realizada por el señor Fridman. Adelante. Has hablado sobre la casta, el sistema político corrupto, así que hay mucha gente poderosa y grupos que están en contra de tus ideas. ¿Qué se necesita para luchar cuando tanto poder está en tu contra? Mire, nosotros hemos dado la lucha contra la corrupción como nunca se ha hecho en la Argentina. De hecho, nosotros cuando asumimos, por ejemplo, había cerca de 900 piquetes por año. Es decir, gente que se dedicaba a cortar las calles y no dejaban transitar libremente. Y además se les daba planes sociales y les daba un montón de dinero. Si usted recuerda cuando yo arranqué explicando los recortes, una de las cosas que dije es quitamos del medio a los intermediarios de la pobreza, o sea, los gerentes de la pobreza, es decir, esos que vivían de robarle a los pobres. Bueno, eso, digamos, es una fuente de corrupción enorme. De hecho, cuando nosotros hicimos eso, a los 2 días, uno de los piqueteros más renombrados y más influyente, llamó a hacer una manifestación. Él decía que iban a ir 50.000 personas porque básicamente estaba esperando 100.000, entonces quería mostrarlo como un éxito. Y ahí, digamos, a la medida que se tomó en Capital Humano de cortarles el financiamiento, también, digamos, se sancionó el protocolo antipiquetes, donde además el que cortaba la calle no cobraba los planes y además los que violaban la ley iban a ir presos. Y además esto nosotros lo fuimos informando desde los medios de transporte. Bueno, esa marcha que ellos esperaban que fueran en realidad 100.000 personas, terminaron yendo 3.000 personas. Y a partir de ahí no volvieron a cortar más las calles. No solo eso, sino que además evidentemente les cortamos esa corrupción. Una de las cosas que también generaba muchísima corrupción era la obra pública. Otra cosa que generaba también grandes hechos de corrupción eran las transferencias discrecionales a provincias. En general, esas transferencias se hacían a las provincias con contabilidad lo más oscura posible. Entonces, el gobierno nacional, en connivencia con los gobernadores, digamos, se terminaban usando el dinero en otras cosas. No solo eso,
Con lo cual, ahí ya hemos hecho muchas cosas. Además, el Ministerio de Capital Humano todo el tiempo está denunciando en la justicia, no en los medios, en la justicia, actos de corrupción como nunca se hizo en la historia argentina. No solo eso, sino que además, en términos de condenar la corrupción, o sea, hemos hecho, por ejemplo, hace 2 días se condenó, digamos, a Cristina Fernández de Kirchner, digo, por corrupción. Y al otro día, o sea, ayer, le quitamos las jubilaciones de privilegio. Al mismo tiempo por ejemplo, hemos descubierto que el kirchnerismo utilizaba pensiones por discapacidad para actos de corrupción. Por ejemplo, hay una ciudad que tiene más pensiones por discapacidad que gente. Es decir, para que más o menos tenga una idea de las cosas que se hacen en Argentina. Bien, este era un primer recorte, una pregunta, por supuesto estaba en inglés, se hacía la traducción simultánea, el presidente Javier Milei respondía. Ahora veamos una segunda parte donde se enfocaban en el tema libertad. Adelante. No solo estás luchando por la libertad económica, también luchas por la libertad de expresión. Exactamente, yo lucho por la libertad en todos los aspectos de la vida. Es decir, una de las cosas que a mí me parece más interesante es que cuando el muro de Berlín cayó, es cierto, oficialmente cayó en el año 89, pero la realidad es que el muro verdaderamente, digamos, o sea, el socialismo cayó en el año 1961, que fue cuando tuvieron que construir el muro. O sea, el muro lo construyeron porque la gente se iba de la Alemania comunista a la Alemania capitalista. Se dieron cuenta que los de el lado occidental estaban mucho mejor. Y para evitar que la gente se fuera, pusieron... Qué sistema maravilloso, ¿no? Digamos, para que, digamos, o sea, tenían que atrapar la gente, no la tenían que dejar. Es decir, que, digamos, o sea, son ideas tan maravillosas que las tenían que aplicar a punta de pistola. Es bastante... Bueno, no por nada mataron a 150 millones de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La caída oficial del muro, en el año 89, lo que dejó en claro fue el fracaso del socialismo. En ese contexto, los socialistas pasaron de la discusión de la lucha de clases en economía y la llevaron a otras partes. Entonces, por ejemplo, el socialismo, digamos, o lo que es del siglo XXI, o digamos el marxismo cultural o el posmarxismo, digamos, la definición que usted quiera, es llevar la lucha de clases a distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, uno de los aspectos de la vida donde usted, digamos, tiene... esto es la ideología de género. Es decir, es increíble porque los primeros que defendieron la igualdad ante la ley fuimos los liberales. Los primeros en defender los derechos de las mujeres fuimos los liberales. Jeremy Bentham en 1750 fue el primero que reclamó por la igualdad ante la ley de las mujeres. Es decir, la causa de la igualdad, sí, ante la ley para las mujeres y la igualdad de derechos, los primeros que hicimos eso fuimos los liberales. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la izquierda? Va a una radicalización de ello y entonces pasa a lo que se llama el embrismo. El embrismo es, digamos, la muerte del macho. Es decir, y eso usted, digamos, digamos, ¿cómo lo hacen? Lo hacen asignando derechos, pero cuando usted asigna un derecho, eso alguien lo tiene que pagar. Y eso tiene consecuencias. Y en general, digamos, esto pasa siempre. Las consecuencias los resultados son peores que lo que usted tenía antes. Es decir, usted, digamos, cualquier intervención estatal, el resultado posterior, digamos, es peor que lo que tenía originalmente. Entonces, eso es por un lado. No solo eso, la otra contracara de esto es la agenda ambientalista, que es el hombre contra la naturaleza, que tiene que ver con todo el ecologismo, con todo el tema del cambio climático. Es decir, no resisten ninguna discusión seria. Por lo tanto, todas las políticas ambientalistas no es ni más ni menos que una excusa para cobrar impuestos, ¿sí? Para que un conjunto de burócratas parásitos vivan a costa de los demás y para financiar ideas siniestras, donde la idea más siniestra de todas estas
es que en el planeta Tierra no hay lugar para todos. O sea, una idea, digamos, que fracasó con Malthus, digamos, a inicios del siglo XIX, una idea asesina que también digamos, por ejemplo, la aplicaron los egipcios contra los judíos, y eso consta en el libro de Shemot, o sea, Éxodo. O, por ejemplo, otra cosa es Black Lives Matter, o sea, negros contra blancos, o, digamos, pueblos originarios contra, digamos, las comunidades que están establecidas. Entonces, o, digamos, todo lo que tiene que ver con el LGBT. En definitiva, son formas que el socialismo llevó la lucha de clases a otros aspectos, generando, digamos, divisiones y mentiras, digamos, que lo único que hacen es chupar impuestos. Bien, estas eran las respuestas del mandatario argentino Javier Milei. Todo esto, por supuesto, ya ha generado diferentes matrices de opinión y, por supuesto, no quiero dejarlo a usted sin ver esta otra parte donde se dirigió al tema pobreza. ¿Qué decía el presidente y economista? Vamos a mirarlo. Quizás puedas explicarme las métricas de pobreza y el desempleo, como dijiste. El desempleo bajó, el desempleo real bajó, la pobreza real bajó. Pero dejando eso de lado, ¿cuáles han sido los impactos más dolorosos de estas reformas radicales? ¿Y cuántas de ellas son necesarias a corto plazo para tener un gran impacto positivo a largo plazo? Vamos por parte, que es, nosotros en rigor empezamos a hacer bien las cosas, por lo tanto nosotros no generamos pobreza. La pobreza era una pobreza heredada. El tema es que lo que nosotros hicimos fue sincerarla. Yo se lo voy a tratar de contar con un ejemplo que creo que clarifica qué es lo que pasa. Argentina era una economía que tenía controles de precios, tenía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria. Para que se dé una idea, en el último año, Argentina financió 13 puntos del PBI con emisión monetaria. Es decir, un verdadero desastre. Entonces, eso genera una estimulación artificial de la demanda y que pone presión sobre los precios. Hay un tema que es que el control de precios se aplica, además, sobre los precios que ingresan en el índice de precios, con lo cual la inflación estaba, yo no digo que la mentían, estaba desfigurada. Y como Argentina mide la pobreza y la indigencia por línea de ingresos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo que hacía era distorsionar los verdaderos niveles de pobreza. Pero ese no es el único efecto, o sea, con lo cual, digamos, los verdaderos niveles de pobreza eran más altos, bastante más altos que los que mostraba el gobierno anterior, que los mostraba en 41%, y además lo hacía en frecuencia semestral. Entonces, si usted, digamos, tiene una tendencia creciente, en realidad le están dejando una bomba y usted no la ve, porque, digamos, o sea, básicamente el indicador estaba medido con una forma rezagada. Pero no solo eso, sino que además, suponga que a usted usted está en el medio de una isla, solo, y le dan $1.000.000. ¿Qué puede hacer con eso? No puede hacer nada, porque no puede comprar nada. Es lo mismo que entonces a usted le diga que el precio de los anteojos son $10, pero cuando usted lo quiere comprar no hay. Bien, estas eran las palabras del mandatario argentino Javier Milei en esta entrevista con Lex Fridman. Vamos a hacer una breve pausa, ¿le parece? Al regreso le prometo más noticias de América Latina y el mundo. Volvemos.